la usura lleva una historia muy paralela a la que narramos primero mundialmente y en particular a la española. Desde la Edad Media estuvo prohibida en España la usura. Siempre en las 7 partidas y en los demás cuerpos, la nova y la novísima recopilación, los cuerpos jurídicos más antiguos que hay en España, estuvo la usura prohibida, y tenemos que se mantiene así prohibida hasta el siglo XIX, se da la independencia de México, y al proclamarse la independencia de México, incluso en la primera Constitución, pues se dice que el derecho español sigue vigente hasta en tanto se hagan nuevas leyes. Por lo tanto, sigue prohibida la usura. El primer intento, o la primera vez que se permite, es en el primer gobierno liberal que hubo, que fue el del vicepresidente Gómez Farías, que aprovechando una de las ausencias de Santana, fue presidente por un tiempo y ahí promulgó la primera ley que permitió la usura. Después vino la reacción con Bustamante y se volvió, que era de corte conservador, se volvió a prohibir, y es hasta la época de Benito Juárez cuando se promulga una ley, o entre las leyes de reforma, leyes que permiten la usura. Y así tenemos que se empieza a permitir el cobro de intereses sin regular hasta ya entrado el siglo XX, hasta nuestros días. Que ahora, bueno, ya existe toda una legislación al respecto, ¿no? Pero bueno, aquí cabría una duda que creo que va a ser el tema central, y en torno a lo que va a girar la plática que vamos a tener esta tarde en relación a: ¿es lícito, es legal prestar dinero? Es lícito y es legal prestar dinero. De hecho, es una parte importante de la economía. Lo que ya no es legal es abusar con esos préstamos. Muy bien, entonces esto quiere decir, o cómo debemos entender qué ocurre cuando prestar dinero se convierte entonces en el delito de usura. Bueno, para poder entender lo que es un delito, necesitamos irnos a lo que dice el Código Penal. Okay. El Código Penal tipifica, o sea, tipificar en derecho penal se entiende como disponer lo que es un delito. Entonces, el Código Penal describe la conducta que da como resultado el delito de usura de la siguiente manera. En el artículo 221 del Código Penal para el Estado de Veracruz, dice que a quien, aprovechándose de la necesidad apremiante, ignorancia o inexperiencia de otro, obtenga para sí o para un tercero, mediante convenio formal o informal, intereses o utilidades notoriamente superiores a los autorizados o vigentes en el mercado oficial de valores, causándole evidente perjuicio económico, y ya después ya viene la sanción. Ok. ¿Quién comete este tipo de delito? El delito de usura lo puede cometer cualquier persona. Como lo vimos ahorita de la lectura del tipo penal, no da una condición especial, no tiene que decir a alguien que se dedica a prestar dinero. Exacto. No tiene que decir tampoco a algún funcionario público o a algún ministro religioso. No se requiere ninguna cualidad específica. O condición. O algún hombre, alguna mujer, no se requiere nada. Cualquier persona, incluso lo puede hacer una sola vez, y ahí cometió ya el delito de usura. Para que al auditorio le vaya quedando más claro cuál es tanto el contenido del artículo 221 que existe en nuestra legislación penal aquí en el estado de Veracruz, y un ejemplo práctico, ¿nos pudieras poner? Un ejemplo práctico, con todo gusto. Pues vamos a suponer que en una calle normal, una persona, una familia, un miembro de esa familia sufre un accidente, un hijo, vamos a poner ese ejemplo. El padre, la madre, pues tienen que responder, se preocupan, tienen su casa, tienen ciertos bienes, pero por alguna razón no están asegurados, ni pueden llegar ni están tampoco, forman parte de los servicios de seguridad social que proporciona el Estado. Entonces, si el hijo que se cayó de la patineta y se rompió un brazo, pues tiene que acudir a un hospital a que lo curen, y esos son gastos que sabemos todos que son gastos fuertes y que posiblemente se tenga el bien o se tenga en el patrimonio. Y imprevistos además. Imprevistos, ¿no? Exactamente.
y se tenga los bienes, o sea, se tenga en el patrimonio, el capital para hacer frente, pero no se tenga la liquidez, o sea, el efectivo, el dinero para pagar eso en ese momento. Para responder momentáneamente. Entonces se sabe por ahí que algún vecino o alguien que vive en la cuadra de juntos se dedica a prestar dinero y dices, bueno, pues ya le voy a pedir dinero. Y ya vas y dices, no, claro que te presto, pero pues oye, pásame las escrituras de tu casa y te voy a poner un interés de un 7% mensual, que se oye bajito, pero si hacemos la cuenta, ya tenemos que es una cantidad muy importante al año. Ahí es donde ya se presenta el delito de usura. Y en ese momento, por el solo hecho de haber suscrito el pagaré o el documento, en ese momento el que prestó el dinero, en ese momento cometió el delito de usura. Muy bien, pues un ejemplo muy cotidiano además que nos pone el abogado Felipe de Jesús Fernández Basilio en relación a cómo puede cometerse el delito de usura. Sin embargo, hay muchos casos de personas que en lugares sobre todo apartados se dedican a este tipo de actividad y que es muy conocido, que incluso son dueños de medio pueblo y que al parecer nadie puede hacer nada en su contra. Y más adelante el licenciado nos va a comentar si son muy bajas las sanciones o cuál es el motivo por el que se sigue permitiendo que estas personas continúen abusando de quienes tienen en determinado momento de recurrir a este tipo de otorgamiento de crédito no formal. Vamos a ir a un corte y de regreso volvemos con más información. No se vaya. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:14. ¿Sabes por qué atacan y dicen tantas mentiras sobre Miguel Ángel Yunes? Porque Yunes va ganando y ha dicho con determinación que a Duarte y a su pandilla les aplicaremos la ley y devolverán lo robado. Para no ir a la cárcel, Duarte necesita que gane el PRI y Héctor, porque Héctor es su empleado. Javier Duarte es mi jefe político, es mi jefe político, mi jefe político. Duarte y Héctor son lo mismo, son los mismos. No dejemos que se salgan con la suya. Rescatemos Veracruz, hagamos justicia, hagámoslo ya. Miguel Ángel Yunes, candidato de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, PAN. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Todos los martes y jueves, en punto de las 7 de la noche, escucha Conexión con tu Esencia, un programa que te mantiene en equilibrio. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. Subiendo hacia el altiplano, en la carretera Jalapa-Puebla, se encuentra el municipio de Las Vigas, un poblado en la montaña que se destaca por su producción pulquera, maderera y lechera. Con un clima húmedo y frío, contiene un entorno ideal para la crianza de ganado vacuno y caprino, para la producción de productos derivados de los lácteos. El municipio es uno de los más importantes a nivel estatal en la producción de quesos frescos, añejos y gourmets. Por esa razón, personas de distintas partes de la República lo visitan y disfrutan de estos ricos productos. Para los habitantes, la producción lechera es un importante activo económico, el cual les permite tener una economía estable, puesto que gracias a que el municipio se encuentra en un paso obligado en la carretera federal, esto ha ayudado bastante a que a Las Vigas se le conozca como un punto idóneo para obtener quesos de primera calidad. No dejes de visitar este importante municipio lechero. Son las 5:16. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces.
Ya estamos de regreso y antes del corte estuvimos platicando en relación a que no se requiere una condición especial para quien comete el delito de usura. Y bueno, estábamos hablando también de un ejemplo muy típico de que cualquier ciudadano ante una necesidad apremiante que tenga recurre al otorgamiento de crédito o de préstamo informal, como es el caso de los agiotistas o usureros, y que existen muchos casos de personas que son dueñas de medio pueblo y que al parecer nadie hace nada. Esta conducta pareciera que nadie puede castigarla, y tengo yo la duda, abogado, las sanciones establecidas por el Código Penal para este delito, ¿a cuánto ascienden? ¿Son muy bajas o qué puede estar sucediendo ahí? Sí, la penalidad para el delito de usura es de que se impondrán de 4 a 8 años de prisión y multa de hasta de 5 tantos los intereses devengados en exceso. La sanción corporal o de prisión no es muy alta que digamos. De eso ya también en cada caso concreto, ya el juez, las salas, dependiendo ya del proceso, las condiciones de cada persona, se va graduando, pero el mínimo es 4 años y el máximo es 8 años. Lo que sí ya está un poco más más acorde, porque si es un castigo, es la multa, que pues ya de 5 tantos de los intereses devengados en exceso, pues se habla que hay un castigo donde vas a salir poniendo incluso hasta 4 veces lo que lucraste indebidamente. O sea, ¿debe de devolverse ese dinero que se pagó? Sí, es una sanción que existe. Okay, el dinero debe de devolverse también, por supuesto, en la reparación del daño. Tenemos ahora que... Y de hecho desde antes, incluso desde que se inicia el proceso penal, que se piden las medidas cautelares, pues ya tienen que garantizar el interés devengado, por lo menos, a juicio del juez de control, pero tienen que garantizar al menos el interés devengado en exceso. Hablando en cifras, si una persona cobró en concepto de intereses abusivos 100,000 pesos, ¿deberá de pagar 500,000? ¿Es así como puede debemos llegar entenderlo? A ser lo máximo, puede llegar a ser lo máximo. O sea, es hasta 5 veces. Multa hasta 5 veces. Ok, muy bien. Más aparte la reparación del daño, que es pagar esos 100,000 pesos que cobró indebidamente. Bien, ahora hay otra inquietud que es generalmente una duda muy común entre el público en relación a si los agiotistas deben de pagar algún impuesto, deben de estar reportando a Hacienda. ¿Qué nos puedes comentar en relación a esto? Claro que sí. De hecho, cuando se habla de mover algo, si uno vende un zapato, tiene uno que reportar a Hacienda la ganancia que se obtuvo. Igual, si uno coloca un dinero y por ese dinero va uno a obtener un rédito, tiene la obligación de reportarse a Hacienda. Y obviamente pagar el correspondiente impuesto sobre la renta. Ok. ¿Qué podríamos entender o cuál sería la diferencia? Porque me está sonando a como que es muy parecido el delito de fraude y el delito de usura. Bueno, el delito... vamos a... Si quieres, vamos a poner un caso práctico primero y después ya te comento cuál es la diferencia. ¿Sí? Si tú suscribes un pagaré y te ponen el ejemplo que ya habíamos utilizado, el 7% anual, ya tenemos, 7% mensual, perdón, ya tenemos el delito de usura. Pero si tú dejas ese pagaré en blanco y luego te lo llenan, pues podemos tener ya un fraude. O si tienes el primer pagaré que habíamos dicho y empiezas a pagar, o sea, el deudor empieza a pagar, pero no le dan recibos y luego le cobran, ahí también tenemos fraude. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La usura se da por el simple hecho de proponer o de hacer firmar o de suscribir convenios desventajosos. El fraude requiere un engaño para darse. Y en estos ejemplos que yo te pongo, si el pagaré está en blanco, pues hay un engaño porque el que lo supo no sabe exactamente a qué se va a enfrentar. Y igual pasa con el que está dando quitas o está haciendo pagos parciales que no se los toman en cuenta y luego lo demandan y le cobran todo de nuevo. Pues ahí también tenemos el fraude. ¿Por qué? Porque el que está haciendo eso está lucrando, pero a su vez lo está engañando, porque él cree que está pagando y no ha pagado. O sea, en realidad no ha pagado porque no se lo toma en cuenta. Estamos hablando de intereses excesivos al momento de que quien presta
una cierta cantidad de dinero pretende que se le pague o lo cobra incluso. Pero, ¿qué podemos entender por ese interés excesivo? ¿Cuáles son las tasas de interés que maneja la legislación? Sí, el interés legal, de acuerdo al Código de Comercio, es del 6% anual. Entonces, anual. Por eso estábamos poniendo los ejemplos de usura de 7% mensual. Ni el 1% mensual, entonces. Exactamente. Porque, ¿qué es lo que quiere decir? El 7% mensual hay que multiplicarlo por 12 y ahí lo podemos contrastar contra ese 6% anual. O estamos hablando del 84%. 84%, exactamente. O sea, que se les devuelve la cantidad prestada por año hasta casi el 100%, ¿no? Casi el 100%, obtienen una ganancia casi del 100% sobre el dinero que están prestando. Exactamente, o muchas veces lo superan. Bien, pues siempre el Estado de Veracruz ha sido pionero en materia de legislación, tan es así que tenemos el primer Código Civil de todo el país, que es el Código Civil del Estado de Veracruz. En materia de usura, ¿qué otros estados contemplan este delito? La usura está contemplada en todos los estados, en todas las entidades federativas. Algunos, van cambiando cada entidad de acuerdo a sus condiciones, va cambiando la sanción o va cambiando también la penalización. De hecho, la más avanzada es Aguascalientes, porque incluso fija a partir de qué momento se trata de usura. El Código Penal de Aguascalientes, si mal no recuerdo, dice que el 35% es el límite entre el interés cobrado legalmente y a partir de donde va a sancionar. Hay otros estados que, como bien decías hace rato, equiparan la usura con el fraude y denominan el delito fraude por usura. Son como 10 estados. Pero la mayoría tiene el delito de usura autónomo, como Veracruz. En el caso, como hemos estado comentando, si prestar dinero es una actividad lícita o legal, siempre y cuando no exceda los límites de caer en el abuso de la persona a quien se le está prestando una X o Y cantidad de dinero, ¿qué podríamos entender entonces que castiga la ley en el caso de delito de usura? ¿El abuso, la desigualdad? ¿Qué es lo que castiga? Castiga el aprovechamiento, para empezar, de la necesidad apremiante o de la ignorancia que pueda tener una persona. Y castiga también, por supuesto, el obtener mediante convenios intereses o utilidades notoriamente superiores a los del mercado. El abuso en sí. El abuso en sí. Esto es que quien está en una cuestión de emergencia, en el que hay una cuestión de vida o muerte, en el caso de un quebranto en la salud, etcétera, es como lo comentábamos en el corte, pues prácticamente con los ojos cerrados firma una sentencia de muerte, ¿no? Sí, no hablaremos de una sentencia de muerte física, pero sí una sentencia de muerte patrimonial. Que es casi lo mismo, porque se queda casi sin defensas en algún procedimiento ya de orden civil o mercantil, como para ahí oponerse o excusarse al pago. ¿Qué otras conductas, abogado, deben de entenderse también por usura y que son castigadas o sancionadas por el Código Penal de la misma manera? Sí, el Código Penal, en materia penal se dice conductas equiparadas al delito principal cuando son conductas que se asimilan y que se castigan de la misma manera. Entonces aquí el Código Penal tenemos que dice que se equipara al delito de usura y se impondrán las mismas penas, o sea, se castiga exactamente igual que la usura a quien, uno, abusando de la necesidad de otra persona, cobre para sí o para otro cualquier comisión por gestionarle o conseguirle un préstamo cualquiera. Esto es, cualquier persona que se ofrezca, como volviendo al ejemplo que tenemos, que le dice el vecino, oye, yo sé quién es prestamista o quién te puede, o de dónde puedo sacar dinero. Que además es muy común esto, todos saben casi siempre quién presta dinero, ¿no? Sí, que él no te va a prestar, él no le va a prestar personalmente, pero le va a decir quién. Pero de lo que te preste me das a mí el 10%, por ejemplo, por poner un ejemplo. Uh-huh. Porque yo te estoy haciendo ese favor. Ahí sí, ahí se equipara. Pero además es importante eso. O sea, se habla de cualquier comisión por gestionarlo o conseguirle un préstamo cualquiera. O sea, el Código Penal o el tipo hace mucho énfasis, cualquiera. O sea, no. La palabra cualquiera es general, no admite ninguna excepción, o sea, cualquiera.
Ahí no, lo que quieres decir es que no necesariamente debe de ser un crédito usurario el que le consiga el gestor, sino cualquier tipo de préstamo y cobre para sí una cantidad como comisión, cualquiera. ¿no? Puedes cobrar un solo peso y bueno, ya es cualquier cantidad. O sea, quienes se prestan en determinado momento o creen estar haciendo un favor con andar consiguiendo préstamos, cobrando alguna comisión, pues entonces también están constituyéndose ahí en una conducta que el Código Penal contempla y en determinado momento pudiera entenderse que están también cometiendo un delito, ¿no? Exacto. Es así lo que nos comentas. Exactamente. ¿Qué otra conducta? La segunda conducta que se equipara es la de que quien haya adquirido un préstamo usurario o una comisión usuraria para enajenarlo o hacerlo efectivo. Esto es, tenemos que, se sabe o es sabido que los pagarés pueden circular como si fueran billetes y se van pasando de mano en mano. Puede alguien vender un crédito que tiene y otro lo compra, pero viendo los intereses y viendo cómo está, sabe al momento de adquirirlo también ya está cometiendo el delito de usura. O si después dice lo compro y además lo voy a meter mi demanda mercantil para cobrarlo vía judicial, ahí también está cometiendo el delito de usura. Eso es lo que quiere decir este segundo caso. Y una situación además también pues cotidiana de quienes incluso se dedican a la compra de pagarés que tienen intereses elevados, pues para ejercerlo ante un juzgado de lo civil y muchas veces tienen ya hasta vistas qué propiedades son de la propiedad, válgase la redundancia, de los deudores, pues para poder ejecutarlo. Qué interesante, vaya tema, licenciado. Les pido que no se vayan y al volver regresaremos con más información en relación a este importante tema. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:29. La ola de violencia que hay en Veracruz refleja la inseguridad e impunidad en la que vivimos. En Encuentro Social vamos por la recuperación de los valores y la ética pública. Con tu voto vamos a encabezar un gobierno que regrese la tranquilidad y la armonía a los pueblos, a las ciudades y a tu familia. No más desaparecidos, no más feminicidios, no más periodistas muertos. Pipo, gobernador, Partido Encuentro Social. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Recorramos lo largo y ancho del estado con rutas históricas de Veracruz, todos los miércoles a las 18 horas por esta estación. Conexión Veracruz, todas las voces. ¿Conoces el significado de la palabra eslogan? Conocemos como eslogan al lema o frase publicitaria creada explícitamente para ser recordada fácilmente y que sirve para referenciar algún producto, compañía o campaña de un partido político. Se trata de un término que nos llegó a través de la influencia anglosajona, apareciendo en nuestra lengua hace relativamente poco tiempo y no figuró en el diccionario de la Real Academia Española hasta 1984. Pero evidentemente, su origen etimológico es mucho más antiguo. Eslogan es la castellanización del vocablo inglés slogan, de exacto significado y a menudo utilizado de esta manera en nuestra lengua. Pero slogan no es una palabra originaria del inglés, sino que ellos la recibieron inicialmente en el siglo XVI como slogan, es decir, consigna, proveniendo desde el gaélico, una lengua indoeuropea celta, y cuyo significado literal era grito de guerra y que era utilizado por los clanes irlandeses y escoceses en sus correspondientes batallas como forma de arengar a sus soldados. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. ¿Sabías que en los servicios que las Afores ofrecen a los trabajadores son la posibilidad de traspasar su cuenta de una Afore a otra, el envío de un estado de cuenta cada 3 meses al domicilio del trabajador, la actualización y corrección de cualquier error en los datos de las cuentas que el trabajador reporte y los retiros parciales en los casos de desempleo y matrimonio?
Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. Son las 5:32. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Ya estamos de regreso y antes de ir al corte estuvimos platicando en relación al caso de quienes se dedican a la compra de pagarés para después ir ante un juzgado y pues prácticamente despojar de su patrimonio o de sus bienes a quienes en determinado momento por necesidad apremiante, ¿lo dices? Abogado, que tuvieron la necesidad de solicitar algún crédito sin fijarse muchas veces en el rubro de intereses, esta situación tan común. ¿Qué tipo de casos te han llegado, Alvarzón? ¿Qué ejemplo nos pudieras hoy dar? Bueno, puedo dar ejemplos de casos que hay personas, por ejemplo, una persona se endeuda con una sociedad financiera. Esa sociedad financiera a su vez le traspasa el crédito o se lo vende a algún abogado, algún despacho de cobranzas. Uh-huh. Y el despacho de cobranzas, especulando que pues va a ganar, pues no, le paga lo que le pide el primer acreedor y él ejecuta o empieza la demanda. Se lleva el juicio, llega sentencia, inicia la ejecución, llega remate y luego en ese remate todavía la cadena puede seguir porque en ese remate pueden hasta simular con algún postor o alguien y le vuelven a vender el crédito. Entonces ahí tenemos que están cometiendo el delito de usura desde la financiera que prestó primero, como el despacho que lo llevó de manera intermedia, como el que al final pretende ya realizar el desalojo o quedarse con la propiedad en comento. No se interrumpe entonces esa cadena de personas a quienes les resulta la responsabilidad, pues desde que se originó el título de crédito de haber suscrito por una elevada tasa de intereses. No se interrumpe porque todo el mundo llega a ese título de crédito con una elevada tasa de intereses con la finalidad de sacar el máximo provecho de ellos, con la finalidad de afectar el patrimonio de la persona que suscribió ese título de crédito. Pues tenemos también el caso de, pues no propiamente quienes compren pagarés, sino quienes se dedican a cobrarlo únicamente a nombre de otros, los famosos endosatarios de este tipo de títulos de crédito de pagarés. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos también están cometiendo algún delito? Para ellos ahí está la tercera conducta que el Código Penal equipara en su artículo 221 como usura, que dice que también comete el delito de usura quien demande el cobro de un préstamo usurario con conocimiento de ello. O sea, si llega a un abogado uh-huh. Y él sabe y le dicen, oye, vas a ser mi endosatario en procuración, pero necesito que me cobres pagaré con intereses del 10% mensual, por ejemplo, y el abogado pues, sabe, un abogado que realmente siga su profesión, pues le va a decir, oye, esto no se puede cobrar. Y es que el 10% mensual, estamos hablando del 120% anual Ajá. de intereses. Exactamente. Pero lo que aquí actualiza el tipo, o que es lo que nos ocupa, es que en el momento en que ese abogado se presta, acepta, hace la demanda y acude al juzgado civil o al juzgado federal a cobrar ese pagaré, en ese momento también está cometiendo el delito de usura. ¿Qué pasa entonces con, quienes otorgan ya crédito de algún modo formal? Porque hemos estado hablando mucho de crédito por particulares, de quienes no tienen, por decir de algún modo, un permiso para hacer el préstamo de dinero, pero en el caso de las entidades financieras, de quienes como gerentes o como trabajadores de esta entidad financiera, pues ofrecen hasta promociones para que las personas adquieran créditos por cantidades que muchas veces exceden su capacidad de pago. ¿Para ellos hay algún castigo, hay alguna cuestión que tenga que ver también con la usura? Sí, el mismo artículo 221 del Código Penal para el Estado de Veracruz
En su penúltimo párrafo dice que a los dirigentes, administradores y mandatarios de personas morales que ordenen, permitan o ejecuten dicha actividad, se les impondrá además la suspensión del ejercicio de su actividad hasta por 3 años. O sea, además de las penas que ya habíamos dicho de 4 a 8 años de prisión y la multa de hasta 5 veces el interés devengado ilegalmente, también ellos pueden ser suspendidos de su actividad hasta por 3 años. O sea, pueden también ahí hasta poner en riesgo, ¿no?, su trabajo. Pueden poner en riesgo su trabajo, pueden poner en riesgo su empresa. Así es. ¿Qué otra observación, qué otro comentario en relación al artículo 221, licenciado? Ya en la última, pues es la parte final de ese artículo, que dice que la sanción privativa se reducirá en una tercera parte si antes de que se dicte sentencia ejecutoriada, esto es definitiva, se devolviera a la víctima la cantidad lucrada ilícitamente con el pago de los intereses legales correspondientes. Antes de que se dicte sentencia, más o menos, a grandes rasgos, ¿cuál es como el desarrollo que tiene un proceso penal? ¿Cómo debemos distinguir ese momento del que nos hablas en relación a la sentencia? Ese momento es cuando ya hay una sentencia definitiva. Digamos que ya pasó la etapa del juicio. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, las etapas del sistema penal, del proceso penal... Sí, para el auditorio que nos está sintonizando. Comienzan en el momento en que tú denuncias la usura, en el momento en que alguien que es víctima de usura la denuncia, ahí inicia la fase de investigación. Okay. Ahí uno es atendido, el que denuncia la usura debe de contar con un asesor jurídico, que es un abogado que lo represente a él directamente, okay, y aparte acude a la fiscalía para que se le asigne un fiscal que también le lleve el asunto. Una vez que se ha agotado la investigación y que se dicen se pudo cometer el delito, el fiscal no califica como antes lo que calificaba, simplemente recopila la información y pide al juez de control, pide que se cite o que se llame a juicio a la persona que cometió la usura. Ahí entraríamos en la etapa inicial ya del proceso ante juez. ¿En ese momento es cuando se puede llegar a este arreglo del que nos hablas? El arreglo se puede llegar desde el momento en que se hace la primera declaración por parte de quien resulta inculpado. Desde ese momento puede ya llegar a un arreglo. O sea, que ya inició el proceso penal, pero no se ha llegado a una sentencia definitiva, a una sentencia ejecutoriada, como dice la ley. Desde ese momento se puede llegar al arreglo y se puede obtener algún descuento. De igual forma, también se puede acceder a los métodos alternativos de solución de controversias, que también que están vigentes en materia penal, y ahí se puede decir, oye, pues ya te devuelvo lo que te cobré, ya no me voy a asistir del juicio por el que te quiero quitar tu casa por un dinero ínfimo que yo te había prestado. Y bueno, dices, bueno, entonces ahí ya también, como se dice coloquialmente, ahí muere el asunto. Ese sería más o menos el desarrollo en voz del abogado del procedimiento que debe de seguirse hasta el momento en el que aún puede llegarse a algún arreglo conciliatorio en relación a quien, se considera víctima de este delito. De hecho, el sistema permite que hasta antes de que se mande a juicio o sea que antes de que hasta la etapa intermedia, lo que se llama la etapa intermedia, hasta antes de que se haga el auto de apertura a juicio, de que se mande a juicio, pueden entrar esos métodos alternativos de solución de controversias. Pero todavía, más adelante de eso, hay más etapas, y hasta que la sentencia que se haya dictado condenando la usura ya no tenga forma de ser combatida, que ya se haya agotado el amparo directo y en las últimas instancias, hasta ese momento todavía aplica ese beneficio que el Código Penal prevé. Hasta ese momento. Ya una vez que ya es definitivo y se agotó todo recurso legal, pues ahí sí ya queda firme la sentencia y pues ya se tiene que cumplir con lo sentenciado. Ya no hay beneficio. ¿Qué pueden hacer las víctimas de usura, licenciado, en el caso de quien firmó un pagaré en blanco con el rubro de intereses en blanco y ahora ya tiene en su contra un proceso legal en el que se le está condenando, o se le ha condenado a pagar alguna cantidad pues que incluso ni siquiera recibió, ¿no? Y todavía con intereses? ¿Qué pueden hacer? En primer lugar, desde que se firmó el pagaré en blanco,
ya tiene que, pues primero buscar que se remedie esa situación, a ver con quién lo firmó. En caso de que no sea posible, yo lo que recomiendo es que tan en pronto sepan que los están demandando por el cobro de pesos, sin descuidar ese juicio, en ese mismo momento también acudan acudan con un abogado penalista o acudan a la fiscalía para iniciar la persecución del delito de usura. Eso es importantísimo. Hay que denunciar. Incluso aquí en el Barzón de Resistencia Civil nos dedicamos a ver esos casos de usura y con todo gusto también podemos asesorar. Bien, ¿y qué pasa en el caso de las personas que pidieron el préstamo? Lo dijimos hace un momento, casi al inicio del programa, han estado pagando la cantidad que se les prestó, pero no les han dado recibos. ¿Ellos qué pueden hacer? De igual manera, denunciar. Siempre hay que denunciar. Porque además aquí ya estamos hablando hasta de la suma de 2 delitos, la misma usura, más aparte un fraude. O sea, hay más delitos, no habría únicamente usura. Exactamente. Y el problema el principal problema que tenemos es ese. Es que está aquí el delito, ya lo desmenuzamos, ya dijimos de qué se trata, cómo funciona, pero no hay la cultura de denuncia. Siempre hay miedo, porque además el que presta es una persona que pues siempre, muchas veces resulta que es en comunidades alejadas, que es dueño de medio pueblo, que también, ¿por qué no lo vamos a negar?, que soborna tanto a las autoridades civiles como penales. Entonces hay ese temor. Pero siempre la denuncia y la publicidad siempre van a inhibir ese tipo de conductas. Y en otros programas hemos comentado con otros invitados que hemos tenido aquí en el estudio que, bueno, también los derechos y las obligaciones tienen un término, tienen una caducidad, así como los alimentos y las medicinas, ¿no? En el caso del delito de usura, ¿cuándo prescribe? ¿Cuál es el tiempo que una persona, una víctima de usura, tiene para poner la denuncia? Sí, la regla genérica que prevé el Código Penal es la media aritmética, o sea, la mitad entre las dos sanciones. Si estamos hablando que es de 4 a 8 años, el promedio son 6 años. Ese es el tiempo en el que prescribe. Pero también no podemos pasar por alto que es un delito que puede caer en la categoría de los continuos o continuados, o que eso hace que la regla de prescripción cambie, porque la conducta se sigue prolongando. Entonces, no se puede contar los 6 años a partir de que se suscribió el pagaré. Si a los 3 años demandaron, entonces a partir de ahí empezaría la cuenta. O si todavía ahorita te siguen todavía en actos de ejecución, te están en remate y demás, ahí ni siquiera empezado. O sea, si te sigue creciendo la cuenta, ¿no? Sí, ahí ni siquiera ha empezado a correr el término de la prescripción, porque el delito se sigue consumando, o sea, ni siquiera ha empezado a darse lo que es la prescripción. Bien, y pues aparte del temor, abogado, yo creo que el auditorio va a coincidir conmigo. Muchas veces pues ha sido lo difícil que se cree que es meter a la cárcel a alguna persona de estas por las influencias, por lo conocido que resultan en cierta comunidad, por ejemplo, ¿no? Y quizá tiene que ver con las pruebas que se requieren para poder demostrar este delito. Al regreso vamos a hablar de qué pruebas se necesitan para poder demostrar la existencia del delito de usura. No se vaya. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:46. Los veracruzanos queremos vivir seguros. Vamos a rescatar Veracruz de las garras de la delincuencia, en coordinación con el Ejército, la Marina, la Policía Federal, pero también con una policía estatal limpia y con nuevas tecnologías, con satélites, drones, cámaras, para que los delincuentes sepan que los vemos todo el tiempo, que todo el día estamos vigilándolos, y para que las familias puedan vivir tranquilas, para que puedan salir. Ese es el Veracruz que queremos. Hagámoslo ya. Candidato de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, verde. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo.
El virus de inmunodeficiencia humana es el virus que desarrolla el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH daña las células del sistema inmunológico, las defensas del cuerpo que luchan contra infecciones y enfermedades. Con el paso del tiempo y en medida que el virus destruye estas células importantes, el sistema inmunológico va teniendo menos capacidad de proteger al cuerpo de enfermedades. El VIH no destruye las células rápido y es posible que las personas infectadas con el VIH no tengan síntomas por muchos años. Se verán completamente saludables y se sentirán perfectamente saludables. Puede que estas personas ni sepan que están infectadas a no ser que se hagan una prueba de anticuerpos. El SIDA es la última etapa de la infección del VIH. El VIH gradualmente destruye la parte del cuerpo que te protege de las enfermedades e infecciones. Ya cuando ese sistema está débil, tu cuerpo no está protegido contra diferentes tipos de infecciones como una pulmonía, ciertos cánceres e infecciones en los ojos. Sin estas defensas, tu cuerpo no puede luchar contra estas infecciones y muchas veces estas infecciones te matarán. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. ¿El dinero no te alcanza? Nosotros te decimos cómo cuidarlo. Conexión Financiera, todos los lunes a las 4 de la tarde por esta estación y en www.conexionveracruz.com.mx. Son las 5:49. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. En alguna ocasión escuché comentar que para probar el delito de usura se requerían 5 testigos o más bien 5 víctimas del usurero que estuvieran además dispuestas a declarar. Imagínese usted que si 5 personas que perdieron sus propiedades contra el cacique del pueblo iban a estar dispuestos después a arriesgar no solo el patrimonio, sino su seguridad o incluso su vida para ayudar a otra persona que tuviera la necesidad de demostrar que estaba siendo víctima también de este delito. Hay mucha desconocimiento en relación al tema. También se cree que es difícil lograr poner a algún agiotista en la cárcel, a algún usurero. Abogado, ¿qué tipo de pruebas se necesitan? ¿Qué tan difícil es probar usura? Bueno, cada caso tiene su propia característica, pero en sí probar la usura pues se demuestra con la exhibición si se trata de un pagaré, con la exhibición del pagaré, si se trata de un contrato, con la exhibición misma del contrato. Pero bueno, cuando el pagaré sea suscrito, pues lo tiene el que prestó. Pero al momento en que va a demandar, se empieza a generar ya un historial en un juzgado civil. Ahí se pueden sacar copias certificadas de ese juicio mercantil y eso también sirve para probar que se está cometiendo la usura. Para el caso de quienes ya están demandados, ¿no? Que ya fueron embargados. Exactamente. Que además es cuando ya se manifiesta, cuando ya se ve... cuando ya hay acciones tendientes a perjudicar patrimonialmente a la víctima. A la víctima. Si no se debe a la complejidad del material de prueba que debe ser reunido por la víctima para hacer el señalamiento hacia quien está cometiendo este delito, ¿a qué crees que se deba que hay pocas personas que son sancionadas por usura? A lo que ya habíamos comentado, a la falta de la cultura de la denuncia. Desgraciadamente en nuestro país, pues de todos los sistemas jurídicos, el que ha sido más señalado, el que ha estado más viciado ha sido el penal. Y muchas veces nada más de pensar en que tengo que ir a dar de vueltas al Ministerio Público y tengo que ir desde ahí ya hay una resistencia a denunciar. Otras veces sucede también que, como lo decía el tipo penal, el que caiga en un engaño,
O sea, que en su inexperiencia, que diga, bueno, es que yo ya di mi palabra y si yo dije que tengo que pagarle tanto, pues lo tengo que hacer. Y ellos sienten que está bien cuando realmente es un delito. Por eso es importante, y en el Barzón difundimos que siempre se deben de denunciar este tipo de conductas. Sí, qué difícil para quienes tienen empeñada la palabra y dicen, bueno, yo tengo que cumplir con a lo que me comprometí, aunque esto sea algo excesivo, ¿no? Así es. Bien, pues derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, concretamente la reforma al artículo 1 de pues la Constitución Política para nuestro país, se habló de que ahora los tratados internacionales pues tenían una categoría similar a la Constitución. Se hizo además la interpretación de estos tratados internacionales, ya no se habla de garantías, sino se habla de derechos humanos, y en el caso concreto de la usura hemos estado hablando pues de la parte penal del abuso de quien presta una cantidad de dinero pretendiendo cobrar o cobrando intereses exorbitantes, altísimos por concepto de ese préstamo que hizo. Pero hacia nuestra legislación local y tomando en cuenta esta reforma constitucional, abogado, en tu experiencia, ¿qué está sucediendo? ¿Ha habido también avances? ¿Ha habido ahora sanciones en cuestiones también de orden civil, en los juicios mercantiles? ¿Qué ocurre? Bueno, en la experiencia que hemos tenido recientemente, hemos visto que hay de todo. Hay desde jueces civiles totalmente insensibles que siguen aplicando las tasas de intereses a como están pactadas y así proceden en las ejecuciones. Como también hemos visto que ya hay jueces que ya regulan. Ahorita los casos últimos que hemos visto es que, basándose precisamente en lo que le había comentado del Código Penal de Aguascalientes, están regulando alrededor de un 35-37% cuando ven que anual, cuando ven que los intereses son excesivos. ¿Pero a qué obedece esta interpretación que hacen los jueces? ¿Hay una disposición, hay una normativa que los obliga? ¿A qué obedece? Sí, al artículo 1 de la Constitución, que los obliga a hacer esa regulación. Pero lo importante, y lo que quiero también aquí que quede claro, es que incluso aunque se dé este tipo de regulación por parte de un juez civil, la persecución penal sigue intocada, el delito de usura sigue cometido. Porque dirán, bueno, si ya el juez civil me reguló, sí, pero tú abusaste a la hora de haber suscrito o haber hecho firmar el pagaré o el convenio a la víctima. Eso es importante. Y así también quiero ahorita decirles también, para información, que este delito no admite intento, no admite tentativa. Este delito, por el simple hecho de haber suscrito el documento, ya se considera como cometido, o de los otros 3 casos que hemos hablado. Porque muchas personas que se dedican a prestar, se ha leído en la prensa o se sabe que su principal defensa es decir, no, pero es que yo no lo engañé, yo le dije las condiciones y así las aceptó. Sí, pero al simple hecho de haber impuesto esas condiciones, abusando de la necesidad, ahí se cometió la usura. No hay un intento ni... o porque no, ya me detuvieron en el juicio civil, ya no logré rematarle la propiedad o quitarle la cuenta bancaria. Ya no logré quedarme con lo... Sí, pero aunque no lo hayas logrado, tú abusaste e impusiste esas condiciones. Ahí es donde se da el delito de usura. Casi se nos está terminando el tiempo y quisiera preguntarte, abogado, ¿qué propones, qué se propone desde el Barzón en relación a esta situación? Pues hablábamos más de 60,000 juicios en la entidad, realmente es grave. Con la reforma financiera, lo dijimos al principio, se ha logrado frenar un poco la voracidad de los otorgantes de crédito formal como las entidades financieras, bancos, otorgantes de vivienda, en fin. Pero en el caso de estos particulares que muchas veces que están evadiendo al fisco, que ni siquiera están reportando la ganancia, pagando un impuesto por la actividad que realizan, ¿qué se propone desde el Barzón, abogado? Desde el Barzón estamos lanzando la propuesta de que desde el momento en que se inicia un juicio, ya sea civil o ordinario o ejecutivo mercantil, desde ese momento se le propone tanto al legislador federal como al local que ordene que en ese inicio o en ese momento ese juez civil tenga la obligación de reportar el inicio de ese juicio
al SAT o al fisco. ¿Por qué? Porque obviamente se está cometiendo un delito fiscal o se podría cometer un delito fiscal. Es una manera de inhibir esa conducta, es una manera también de decirle al agiotista o al usurero: bueno, ya tendrás tu usura, pero ahora si la vas a querer cobrar tienes que reportar la Hacienda. Quien esté legal y quien haya declarado ese dinero, pues no tiene ningún problema, puede o no tendría ningún problema. Pero quien esté prestando sin declarar y además con tasas muy altas, obviamente que va a decir: no es posible. Además, otra cosa, como estas personas que se dedican a prestar, pues están sirviendo de los órganos del Estado para ejecutar sus cobros, y cómo es posible que no declaren o no paguen impuestos por esa actividad económica que están realizando. Así es, hacen uso de todo el aparato judicial para lograr la ejecución de los documentos, ¿no? De los pagarés en este caso, y lograr el cobro. ¿A eso te refieres? Sí, y el remedio sería que cada vez que se inicie un juicio mercantil de cualquier naturaleza, sobre todo que sea cobro o sea, ejecución de títulos, así como dicen en el auto de inicio de ese aviso de inicio de la superioridad, igualmente que deba de haber ya una norma desde nivel federal y a nivel local que digan, y de ese también aviso del inicio al sistema, al SAT, ¿cómo es? Sí, Hacienda. Para que tome nota de quiénes están en este tipo de negocios, y bueno, quiénes están declarando, quiénes no, y pues también tomen las medidas que sean pertinentes en el ámbito de sus competencias. ¿Es viable? Yo creo que sí es viable. De hecho, si se pudo ya con la ley antilavado obligar a los notarios públicos a reportar operaciones en efectivo, pues igual se puede obligar a los jueces a reportar este tipo de actividades al fisco. Y de veras eso va a inhibir muchísimo estas conductas, porque va a ser prácticamente incobrables por la vía legal cualquier tipo de crédito que esté en esta situación. Pues muy bien, en efecto, esta es una propuesta que se hace desde el Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz, y que creemos, en concordancia con lo que manifiesta el abogado, que en efecto puede ser muy favorable para inhibir a quienes se dedican todavía, porque son muchísimos los casos que se deben seguir iniciando seguramente en este año por cuestiones de usura. Estamos casi despidiéndonos. Licenciado, te agradezco que hayas estado esta tarde con nosotros aquí en Zona Patrimonial. ¿En dónde te podemos contactar? Mucho gusto. Con mucho gusto hemos estado aquí, y nos pueden contactar en la avenida 20 de noviembre, Oriente 333, Interior 1A, en la zona centro de la ciudad de Jalapa, Veracruz, o bien al teléfono 166-8005 con la 221, y también por redes 228. sociales. 228, perdón, y por redes sociales también. Muy bien, abogado, pues te agradecemos nuevamente tu gran experiencia, el conocimiento que nos has compartido. Confiamos en que sea de utilidad para usted, que quizá esta tarde nos sintonizó y está enfrentando un problema como víctima de usura y tiene miedo. Le invitamos a que no tenga miedo, a que se acerque al Barzón, y sobre todo a que genere usted conciencia en relación a que no debe de dejarse de este tipo de situaciones, y acuda ante las autoridades a hacer la denuncia correspondiente. Como siempre, en Zona Patrimonial nos ha dado mucho gusto estar al aire con ustedes, y los invitamos a que dentro de 8 días no se pierda usted en punto de las 5 de la tarde nuestra sintonía. Hasta pronto.